Estamos en el día 41, leyendo la Biblia en un año, y en esta oportunidad comenzamos un nuevo libro, el cuarto de la Biblia, el libro de Números, que presenta el recorrido de Israel por el desierto. Antes de entrar en la tierra de Canaán, Israel se pone en marcha a la sombra de la Chequina. Delante de la presencia del Señor, el pueblo avanza, así como la iglesia del siglo XXI debe avanzar dirigidos por el Espíritu Santo. Quiero agradecerte por acompañarme en todo este recorrido hasta que lleguemos al final de la Biblia. La recomendación, como cada día, es acércate a Dios a través de la oración en agradecimiento y pidiendo dirección para entender su voluntad. Y recuerda que si aún no te has suscrito a este canal, lo puedes hacer gratuitamente. Dale me gusta a este video si consideras que la información es importante y compártelo con otras personas. De esta manera comenzamos la lectura de los primeros 3 capítulos de Números. Versículo número 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. O sea, estamos todavía a un año de haber salido de Egipto, a un mes de haber recibido las instrucciones del santuario, y en este segundo mes, en este primer día del segundo mes, en ese segundo inicio de año de la salida de Egipto, Dios habló diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas, por las casas de sus padres, con la cuenta de sus nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Eliasur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. La idea de este censo, aparte de tener la información detallada de todo el pueblo de Israel, era comenzar una marcha hacia la tierra de Canaán. Dice el versículo número 20, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén, fueron 46.500. Yo te voy a hacer una recomendación con esta cantidad de personas que vamos a empezar a leer
es que puedas anotar el número en números, al lado de donde termina cada versículo. O lo puedes escribir aparte, en una libreta aparte, para que entonces compares las cuentas con futuros censos que se van a presentar. Y esto también nos ayudará a entender la explicación que podemos recibir del libro de Apocalipsis en cuanto al número de los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Porque en Apocalipsis vemos números exactos, pero aquí no hay números exactos. Aquí vemos, por ejemplo, que de la tribu de Rubén hay 46.500 varones de 20 años para arriba. Originalmente se había hecho una cuenta de aproximadamente 600.000 hombres en Israel que salieron de Egipto sin contar mujeres y niños. Por eso la cuenta en algunas ocasiones se deduce que pudo haber llegado a 2 millones de personas que salieron de Egipto. Ahora vamos a contar solo los varones de 20 años para arriba. De Rubén, 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón, fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad, fueron 45.650. Y solamente con haber leído estas tribus, nos preguntamos por qué hay que repetir las mismas frases, por qué simplemente no colocar el número y ya. Pues uno de los propósitos de esta repetición era que los israelitas y sus descendientes se aprendieran estas nomenclaturas de memoria. De tanto repetirlo, se lo aprendían. Y después aparece el número de los contados. Vamos ahora con la tribu de Judá en el versículo 26. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá, fueron 74.600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar, fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón, fueron 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, Efraín era hijo de José, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los hijos de Manasés, también hijo de José, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés, fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín, fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias,
según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan, fueron 62.700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser, fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí, fueron 53.400. Nuevamente nos preguntamos por qué tanta repetición, lo dije al principio. La idea era que esto se quedara grabado en la mente de quienes lo repetían, por su descendencia, por sus familias, por sus nombres, según la casa de sus padres, todos los contados de 20 años para arriba, y daban el número. Y después el total. En nuestro pensamiento occidental, y muchas veces hasta un poco flojos para describir detalles o para leer tantas repeticiones, hubiésemos simplemente simplificado, hubiésemos colocado el total o hubiésemos hecho el número por tribu, 2 puntos, o las tribus, 2 puntos, y el número total. Así hubiese sido nuestro pensamiento. Bueno, ese ejercicio lo podemos hacer. Podemos colocar las descripciones y podemos colocar el total y hacer una comparación con futuros censos y también los nombres de aquellos líderes que se mencionaron en los primeros versículos. Podemos decir entonces que la cuenta de estos, en el versículo 44, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, o sea, comisionaron la responsabilidad, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, fueron todos los contados 603.550. Habría que sacar la cuenta nosotros de manera personal y corroborar que este número es tal cual como aparece allí. 603.550. Como ya había transcurrido un año, ya se tenía entonces la exactitud de todos estos de 20 años para arriba y que habían sido testigos de las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos vieron las plagas caer y a ellos no les tocó ninguna. Ellos comieron el maná. Ellos escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí. Ellos fueron testigos de la aberración con respecto a la adoración al becerro de oro y sus consecuencias. Ellos vieron la construcción del santuario. Estos muchachos de 20 años para arriba fueron testigos de todo eso. No fueron niños a los cuales se les contó lo que había sucedido. Ellos fueron testigos de los milagros del Señor. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de reunión. Después se contará a los levitas, pero no para salir a la guerra, sino para ministrar. Ellos estarán en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. En otras palabras, dejen a los levitas cumplir sus responsabilidades, cada quien en lo suyo. Los líderes participando en el censo, los censados entendiendo la responsabilidad que tendrían de proteger a Israel desde un aspecto
militar y los levitas ejerciendo sus funciones ministeriales. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera. La bandera es la identidad por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Y hasta este momento, a pesar de los errores que Israel haya cometido, se demuestra la importancia de obedecer todo lo que Dios solicita. Hay obediencia. Capítulo número 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. En los 4 lados del tabernáculo, norte, sur, este y oeste, allí se ubicarían las 12 tribus de Israel, con 4 banderas principales. Ya vamos a ver cuáles son esas 4 banderas principales, y ellos estarían ubicados donde el Señor los designó. Allí iban a estar. Entonces dice el versículo número 2, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. La bandera de Judá estará al oriente, a la entrada del tabernáculo, al oriente, por donde sale el sol. Allí va a estar la bandera de Judá. Y junto con la bandera de Judá, con su ejército y el jefe de los hijos de Judá, que era Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados, 74.600, junto a él, en ese mismo lado oriental, acampará la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados, 54.400, y la tribu de Zabulón, Judá, Isaacar y Zabulón acamparían al oriente. Y el jefe de los hijos de Zabulón sería Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, es decir, Judá, Isaacar y Zabulón al oriente, el total de estas 3 tribus es de 186.400. Por sus ejércitos marcharán delante en el oriente. Cuando arranquen para marchar, los primeros que salen son los de Judá, Isaacar y Zabulón con la bandera de Judá. Son los primeros que marchan. Son los que arrancan, se arrancan por el oriente. La bandera del campamento de Rubén estará al sur. Esta sería la segunda bandera con 3 tribus más. La bandera de Rubén estará al sur por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén es Eliasur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 46.500, acamparán junto a él la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, su cuerpo de ejércitos con sus contados, 59.300, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejércitos con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, Simeón y Gad al sur, Judá al oriente, Rubén al sur. Entonces todos los contados de estas 3 tribus bajo la bandera de Rubén son 151.450. Por sus ejércitos ellos marcharán de segundo. Arranca la bandera de Judá con las 3 tribus y detrás de la bandera de Judá la bandera de Rubén. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. A veces queremos saltar estos capítulos donde se repiten genealogías, nombres, números, cantidad de personas. A veces queremos omitirlos en nuestra lectura, pero esto es importante no solamente para entender el sistema de organización que Dios estableció para Israel, sino también para entender las profecías apocalípticas.
porque cada bandera tenía una identidad. Se dice que la bandera de Judá tenía un león, el león de la tribu de Judá, y así cada una de las banderas. Se dice que las otras tribus estaban identificados con un águila, con un buey y con un rostro humano, que precisamente son las características que reflejan los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, tanto en Apocalipsis como en el libro de Ezequiel. Entonces, esta lectura es de gran importancia para entender las profecías, especialmente la de Apocalipsis. Detrás de la tribu de Rubén, o de la bandera de Rubén, porque va Judá, Rubén, detrás de estas 2 agrupaciones marchantes, irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas. En medio de los campamentos, en el orden en que acampen, así marcharán cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Entonces tenemos Judá con 2 tribus más, Rubén con 2 tribus más, sus banderas ondeando, marchando, y detrás de Rubén iba a ir el tabernáculo de reunión en su organización, que también vamos a ver más adelante. Detrás del tabernáculo de reunión vendría entonces el campamento de Efraín, con 2 tribus más. El campamento de Efraín, que acampando estaban al occidente, en la parte de atrás del santuario. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados, 40.500, junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 32.200, y la tribu de Benjamín. Y el jefe de los hijos de Benjamín es Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejércitos con sus contados, 35.400, todos los contados del campamento de Efraín, 108.100 con su ejército irán de terceros, detrás del tabernáculo de reunión. La tribu de Efraín, junto a Manasés y Benjamín. Ellos irían de tercero, la tercera bandera, el tercer grupo al lado occidental. Por último, tenemos lo del lado del norte. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 62.600, junto a él acamparán los de las tribus de Aser. Y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con sus contados, 41.500, y la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400, todos los contados en el campamento de Dan, 157.600 irán los últimos tras sus banderas. Lo que nosotros estamos viendo aquí es un sistema de organización. Cuán importante es el orden, cuán importante es estructurar todo un esquema organizacional, y más para un Israel que debe demostrar que es regido por las normas divinas. Hágase todo decentemente y en orden. Y aquí hay una reflexión para quienes frecuentemente asistimos en las congregaciones. En algunos lugares vemos desorden, irreverencia, falta de respeto, algarabía y frenesí de una manera extrema. Tiradas en el piso, que a veces asumimos que son experiencias del Espíritu Santo, pero nos llena un poco de curiosidad ver si realmente el Espíritu Santo actúa de esa forma. Hay orden en nuestras congregaciones. Aquí hay un orden. Aquí hay una organización. Aquí hay una disciplina. Aquí hay una estructura. Si Israel debió haber sido el modelo para las demás naciones de la tierra, hoy la iglesia del siglo XXI tiene que ser un modelo de organización. Debe haber una adoración precisa, debe haber alegría, pero también debe haber orden, porque el orden es el
Es lo que rige el orden, es lo que rige el gobierno universal de Dios. Todo está perfectamente ordenado. Y también esa organización, ese sistema de mantener todo en su lugar se debe ver incluso en nuestra vida personal y en nuestros hogares. Así que aquí hay lección para todo. Dice el versículo número, estamos en el 32. Estas son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por sus campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon con sus banderas y así marcharon cada uno con sus familias según las casas de sus padres. Y algo aprendimos en el libro de Levítico fue la manera como el Señor organizó el santuario. El santuario estaba dividido en tres partes. El atrio exterior, en el atrio exterior habían dos muebles, el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Habían medidas específicas del atrio exterior con sus cortinas, sus columnas, sus basas, sus capiteles, también la parte interna, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo 3 muebles, la mesa de los panes al norte, el candelabro al sur y el altar del incienso cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo el arca del pacto con el propiciatorio, que es la tapa que cubría el arca, los 2 angelitos encima del propiciatorio y dentro del arca los 10 mandamientos. Y solamente el sacerdote o sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día del Yom Kippur para hacer expiación y perdón por el pueblo. Toda una organización interna dentro del santuario. Las cosas debían estar donde Dios indicó que estuviesen y debían tener las medidas que el Señor estableció y los materiales que el Señor pidió. Entonces, si en el santuario había orden, en el pueblo de Israel también debía haber orden. Cuán importante es que haya una maqueta del santuario en nuestras iglesias. Mis queridos hermanos líderes, pastores, intentemos, con toda la tecnología que hay en la actualidad, con tantas herramientas que tenemos, con tanta inteligencia artificial, intentemos establecer en nuestras iglesias una maqueta del santuario a escala para que se estudie en la congregación y para que se ubique las banderas de las 12 tribus, con la bandera principal de Judá al occidente, Rubén al sur, Efraín Judá al oriente, Rubén al sur, Efraín al occidente y Dan al norte. Cuando nosotros hacemos esa ilustración, cuando tenemos esa información visual, se comprende mejor estos capítulos. A veces pasamos estos capítulos por alto porque simplemente vemos letras. Intentamos coordinar las ideas, pero una ilustración, una imagen, incluso dice más que 1000 palabras. Intentemos hacer eso en nuestra iglesia. Les dejo ese desafío a los líderes. Y si los líderes no lo hacen, tú, mi querido hermano y hermana, intenta hacerlo, por lo menos para tu estudio personal y ayudar a otras personas. Terminamos nuestra lectura en este día con el capítulo número 3, diciéndonos, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, de la tribu de Leví, ellos son levitas. En el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, así se nos indica entonces que eran bastante jóvenes. No tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví. Ahora sí viene la cuenta de Leví. Y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él.
y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Que guarden los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y harán los levitas a Aarón y a sus hijos. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel para que sean los ayudantes de los sacerdotes. Los levitas no eran sacerdotes, pero los sacerdotes sí eran levitas. Los sacerdotes eran los hijos de Aarón y los levitas estaban al servicio de los sacerdotes. Cada uno tenía su función, cada uno tenía su responsabilidad, su ministerio, y debían contentarse con el servicio que hacían porque es para la gloria de Dios. Así como hoy debemos contentarnos con el servicio que podemos prestar a la causa del Señor en nuestras congregaciones o fuera de nuestras congregaciones. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Versículo 11. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Quiere decir que los levitas iban a estar en lugar de los primogénitos para dedicarse al ministerio. Esto establecería también un censo de levitas y primogénitos para ver si los números concordaban, y si faltaba se debía redimir el número faltante. Por eso dice el versículo número 16, habló Jehová a Moisés en el desierto diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contarás los varones de un mes arriba. Fíjate la diferencia. A los hombres de guerra se los contaba de 20 años para arriba, mayores de 20 años. Pero a los levitas se los contaba a partir de un mes. Ya desde su infancia, desde su tierna infancia, no teniendo conciencia de lo que estaba a su alrededor, ya desde ese momento eran designados para ser los futuros servidores del santuario. Y como tal debían ser educados. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas, y todas estas familias iban a tener diferentes responsabilidades en el santuario. Los que cargan los muebles, los que desarman el santuario como tal y llevan sus tablas, y los encargados de los telares. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, de donde es la familia de Moisés, Amram, el padre de Moisés, Izar, Hebrón y Uziel. Y de los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Detrás del tabernáculo, la familia de Gersón. Y detrás de la familia de Gersón, la bandera de Efraín, ya lo leímos en el capítulo anterior. O sea, alrededor del santuario acampa todo Israel. Los gersonitas en la parte occidental, y detrás de los gersonitas la bandera de Efraín. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estará el tabernáculo, la tienda, la cubierta, las cortinas, la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio
y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, las cuerdas para todo el servicio, los telares, estaban a cargo de los gersonitas, o los gersonitas estaban a cargo de los telares. ¿Ok? De Coat era la familia de los anramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era de 8.600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur. ¿Y quién estaba al lado sur? La tribu de Rubén, o la bandera de las tribus que acompañaban a Rubén. Así como los gersonitas estaban en el lado occidental y detrás Efraín, en el lado sur estaban los coatitas y detrás de los coatitas la bandera de Rubén con sus tribus. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, el altar del sacrificio y el altar del incienso, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. O sea, el velo no se contaba dentro de los telares, el velo se utilizaba para cubrir el arca. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Si por un lado los gersonitas tenían a cargo los telares, los coatitas cargaban los muebles y el velo que cubría el arca. Vamos ahora con la última familia de los levitas, los de Merari. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.000, repito, fueron 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del santuario, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, será Moisés, Aarón y sus hijos. Vamos a repetir entonces, para tener una información general de todo lo que hemos venido leyendo. Alrededor del santuario iban a estar las 12 tribus de Israel por sus banderas, en 4 banderas principales. Judá al oriente, Rubén al sur, Efraín al occidente y Dan al norte. Pero también alrededor del santuario, de manera más cercana, estarían las familias de los levitas. Por el lado norte, los meraritas. Por el lado occidental, los gersonitas. Y por el lado sur, los coatitas. Y en la puerta, a la entrada, estaría Moisés y Aarón. Los meraritas cargarían las tablas, los gersonitas los telares y los coatitas los muebles del santuario. Entonces yo pregunto, mis queridos hermanos y hermanas, ¿es importante estudiar el santuario en este tiempo? ¿Se puede entender el santuario poniendo nuestra mirada en el plan de salvación? Por supuesto que sí. La organización forma parte del plan de Dios. Y el Señor estableció un sistema organizacional desde tiempos pasados que debe ser también el sistema que deba regir nuestras iglesias en el presente. Y debe haber orden en nuestras casas. Así se representa correctamente al Señor, decente y en orden. Entonces, en el lado oriental, versículo número 38.
Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes para arriba fueron 22,000 levitas varones de un mes para arriba. Desde niños ya aprenderían a cumplir funciones ministeriales, desde niños, como llegó a ser Samuel. Versículo número 40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes para arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y de los animales de los levitas, en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová lo mandó, todos los primogénitos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes para arriba, fueron 22,273. Todos los varones, conforme conforme a sus edades, de un mes para arriba, fueron 22,273. Casi similar a la cuenta de los levitas. Habló luego Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales de Israel, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 que sobraron, o que la cuenta saltó más, los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a los hijos y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero, 3,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero del rescate a los hijos de Aarón, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había hablado a Moisés. Se excedió un poquito los primogénitos, y estos primogénitos que excedieron a Israel, entonces se tomó el dinero para que se los diese a los levitas. Evidentemente este dinero sería para el sostenimiento de toda esta familia. No estamos hablando ni de 1, ni de 2, ni de 10, ni de 20 levitas. Estamos hablando de 22,000. 22,000 levitas. Esa fue la cuenta que leíamos. Entonces, como estamos hablando de esta cantidad considerable de personas, sin contar mujeres, es evidente que se necesitaba muchos recursos para el sostenimiento en este sistema organizacional. ¿Qué es lo que pasa en algunas de nuestras iglesias hoy? Y claro, comparar las iglesias con el santuario a veces es inadecuado, pero hay una lección para nosotros. Nuestras iglesias mayormente son congregacionalistas, que la dirige una sola persona. Pero esa sola persona que la dirige tiene muchos que les ayudan. Esas personas que ayudan, que prestan servicio ministerial, ya sea en la educación de los niños, en las escuelas de niños, ya sea en los ministerios juveniles, ya sea en los ministerios musicales, ya sea incluso la hermana o los hermanos que se dedican a la limpieza del templo. Todas estas personas prestan un servicio. Y ese servicio muchas veces es voluntario, o mejor dicho, siempre es voluntario. Pero cuán importante sería que se le reconociese el servicio a estas personas. Es claro que a estos hermanos y hermanas que prestan servicios por amor, lo hacen de manera desinteresada, pero lo hacen sabiendo que con su servicio glorifican a Dios. Y materialmente hay que recompensarlos, hay que recompensarlos. Parte de los diezmos o de las ofrendas que en nuestras iglesias se recogen, yo no sé cómo es el sistema administrativo de tu iglesia, no lo sé. Sé que algunos tienen un sistema administrativo un poco desfasado, que yo, si tuviera en mis manos, lo cambiaría, pero no, eso no está en mis manos.
Parte de los diezmos y las ofrendas, que son para el crecimiento de la obra, para el salario de pastores y ministros, también debería utilizarse para el mejoramiento de la estructura eclesiástica, pero para recompensar a aquellos hermanos que sirven de manera desinteresada, porque dedican tiempo y muchas veces dedican también de su dinero para que ese ministerio funcione. Entonces, ¿por qué no recompensarles si habían 22.000 levitas que eran sostenidos por todo el pueblo de Israel? Porque ellos ministraban y el ministerio vale, hermanos. El ministerio vale. A veces se tilda a los pastores de ser flojos, pero el ministerio requiere esfuerzo, dedicación. Y cuando un esfuerzo y una dedicación es recompensado con pequeños detalles materiales, se reaniman las personas a seguir haciendo lo mejor. No es simplemente una motivación extrínseca, sino simplemente un reconocimiento. Es un reconocimiento a un servicio prestado. Eso debería ser el día de hoy. Cuando yo entiendo el sistema de organización de Dios y cómo se rigió Israel, entonces mi fe se puede seguir fortaleciendo y podemos seguir viviendo con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito a que me puedas acompañar en las próximas lecturas aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom para todos.